Hola, ¿qué tal? Amigo de Hermes Contactando al Ser. Qué gusto encontrarte nuevamente por este medio. Mi nombre es Víctor Hugo Uriostegui. Y vamos a hacer esta serie de videos. Es una especie de clase. Vamos a estar trabajándolo de esa manera, como una clase que vamos a estar trabajando de los aspectos o de lo que representa Quirón. Quirón es uno de los elementos astrológicos más importantes que se pueden estar considerando desde el punto de vista de la astrología psicológica. Para muchos astrólogos, Quirón no representa gran cosa, posiblemente, pero desde los aspectos de la psicología y los trabajos de la conciencia, Quirón es un elemento de extrema importancia. Quirón viene representando los elementos o viene representando los procesos de la psicología humanista o lo que denominamos la tercera fuerza de la psicología, en donde entran terapias humanistas, Gestalt, eh, eh, todas estas corrientes. Bueno, no está bien dicho, el término corrientes no está bien utilizarlo, pero bueno, que se enfocan principalmente hacia la parte de la sanación del alma. Justamente los fenómenos que representan Quirón en un proceso cíclico que ocurrió en el año de 1969 a 1977, si no me equivoco, que fue cuando Quirón estuvo exactamente en el signo de Aries. El día martes a las 9:02 de la mañana, quiere decir el día de ayer a las 9 de la mañana con 2 minutos horario de la Ciudad de México, Quirón hace su entrada en el signo de Aries, y va a estar ahí hasta el año de 1927. Por eso Quirón representa un aspecto muy importante en el proceso de la sanación y el desarrollo de la psicología o la fuerza del proceso psicológico que viene representando el individuo, porque Quirón es un aspecto, se considera como un aspecto de enlace kármico, hablando desde el punto de vista que viene manifestando la herida que viene arrastrando el alma. Los trabajos del niño interno, los trabajos de la niña interna surgen precisamente en esta década de los 70s, 80s, justamente cuando Quirón hace contacto con una energía que realmente era necesaria en ese momento. Que justamente estamos hablando de los años 70, que es el proceso de la autosanación, de los conceptos violentos. En los años 70, recordemos que se vivió, me voy a esa época porque es la referencia más cercana que estamos teniendo de los movimientos de Quirón. eh, Estábamos viviendo la Guerra Fría, estábamos viviendo entre Estados Unidos y Rusia, este, coincidentemente, ¿no? Estábamos viviendo la guerra de guerrillas, estábamos viviendo los atentados, daban inicio los atentados en el mundo, los famosos bombazos. Incluso me puse a hacer una investigación y me encontré cosas extraordinarias en la Ciudad de México, para México, perdón, que ocurrieron en aquel entonces. Veníamos saliendo de los actos violentos del 68, y se volvieron a manifestar dentro de la área de Quirón en Aries en los años 70, que ese es un golpe muy profundo en la psique de la sociedad mexicana principalmente. Esa es una herida muy profunda que se va a estar teniendo para México, ¿no? Los tumultos estudiantiles o las situaciones estudiantiles que se presentaron justamente desde el 68 y que se vinieron disolviendo por ahí este, del 1973 aproximadamente, 74. También las guerrillas existentes en el estado de Guerrero principalmente, y que terminan con la muerte con el asesinato de Lucio Cabañas, el último guerrillero que tuvimos en México, bueno, antes del ZLN que surge en Chiapas, ¿no?
Pero bueno, son cosas coincidentes y la astrología se mide por ciclos. Por eso me fui a esa década del año 69 que hace Quirón contacto el 31 de enero precisamente de 1969. Quirón está haciendo contacto en el grado cero de Aries y está ahí hasta el año de 1979, el día 27 de marzo, cuando hace contacto hacia el signo de Tauro. Quirón fue descubierto en el año de 1977, justamente, por un astrólogo en Palo Alto. El observatorio es el Palomar en Palo Alto, California. Esto ocurre el primero de noviembre, el primero de noviembre de 1977. El astrólogo es Charles Cowell. Charles Cowell es el que descubre este, en su primer momento se le conoció como un asteroide. Posteriormente pasó al ser un centauro por se les llama a estos cuerpos celestes, se les llaman centauros por el tamaño, lo que vienen representando. Hay más de 14.000 centauros ubicados entre Júpiter, Urano, perdón, Saturno, Urano y Neptuno. Por el tamaño se les denomina centauros porque no entran, pero tampoco entran en el aspecto de planetoide. Las ciencias, la astrología lo está colocando como planetoide hoy día. ¿Por qué? Porque en el año del 2002 se le encuentra, ya se le había encontrado una característica, se le había encontrado una especie de cola como cometa, entonces también fue considerado un cometa. En el año 2002 se le encuentra un anillo de gas y partículas de material de pequeños asteroides que está alrededor de Quirón. Entonces pasa a ser o lo suben de categoría, estos amigos astrónomos lo suben de categoría a lo que hoy denominamos planetoide. Entonces están en esa parte. A fin de cuenta, Quirón dentro de la astrología, al momento de ser localizado, empiezan a encontrar los aspectos de la trascendencia y en dónde está o dónde está su influencia directamente. Está entre la órbita de Saturno y Urano. Se pasa más tiempo cerca de la órbita de Saturno. Las teorías están hablando que es muy probable que sea un cuerpo celeste que no corresponde a la Vía Láctea. Entonces, en su trayectoria y su incursión en la Vía Láctea, queda atorado entre la fuerza magnética de Saturno y Urano, y entonces ya no puede salir. Esa es una de las teorías que están trabajando. Otra que es parte de este famoso planeta que se destruye entre las órbitas de Marte y de Júpiter, del cual la Tierra viene a formar y Venus vienen a formar una parte también. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? A fin de cuentas no se sabe a ciencia cierta de qué realmente, de dónde viene realmente Quirón o cuál es su proceso de formación. Pero en el aspecto de la astrología, entonces lo denominan como un planeta transpersonal o un planetoide o un asteroide transpersonal, a fin de cuentas, donde sus principales funciones van a ser aquellas que van a estar trabajando con referencia a lo que viene representando directamente la parte del orden y la estructura. Pero al ser un planeta transpersonal, entonces viene siendo un proceso de orden y estructura a nivel personal, a nivel interno, a nivel interno. Esta parte de, de los aspectos que viene generando Quirón dentro de la astrología, pues bueno, a nivel global viene manifestando, dependiendo del signo donde esté,
viene manifestando la herida que va a trabajar el inconsciente de la humanidad. Al entrar en Aries, hay dos aspectos, y los dos son de acción. Uno, el primer aspecto y más importante, la herida está marcada por aspectos de violencia. La persona trae rasgos de violencia en su inconsciente que van a ser manifiestos. Estoy hablando de estas personas que tienen Quirón en Aries, los nacidos entre el 31 de enero de 1969 y el 29 de marzo de 1977. Todas las personas que nacimos en ese ciclo tenemos a Quirón dentro del signo de Aries, lo que quiere decir que traemos en nuestra alma una estructura de violencia. ¿Qué es esto? Que vamos a manifestar, queramos o no queramos, en nuestro comportamiento. Este es desde el inconsciente, es la herida del alma que se viene manifestando. Eh, el, el, esta herida está generada por muchos aspectos, y dentro de la astrología, dentro de lo que he estado estudiando y he visto en muchas personas manifestando a Quirón, dependiendo la casa, otro video vamos a estar hablando la función de Quirón dentro de cada una de las casas, pero en el signo de Aries es esa la primera manifestación, y la segunda manifestación es venir a colocar límites para que no pasen por encima de ti. Son dos aspectos. Uno, o fui muy violento. Dos, o no he aprendido a colocar límites y las personas pasan por encima de mí con una facilidad impresionante. ¿Qué quiere decir? No es que sea víctima. Quirón en Piscis, que es justamente 8 años anteriores a esto, que es del 61 al 69, estas personas vienen con el rasgo de ser víctimas. Entonces vienen a trabajar esa parte, ¿no? Vienen a trabajar esa parte y vienen a trabajar la parte de la ayuda hacia los demás. Bien. Quirón en Aries, que es a lo que nos vamos a estar enfocando, que es esta generación, y que ya lo estamos empezando a vivir. Aquellos que nacen, o aquellos que nacieron ayer en la Ciudad de México, a partir de horario en México, centro de la Ciudad de México, que nacieron a partir de las 9 con 2 minutos, 9 de la mañana con 2 minutos, bueno, ya nacieron con el Quirón en Aries, que quiere decir que son seres que traen en su alma, que son personas que traen en su alma un rasgo de violencia. Y van a ser excelentes pacifistas. Vamos para allá. Es parte de lo que vamos a estar viendo en este cuarteto de videos que vamos a hacer. Ese es el primero. Cómo trabajar, cómo identificar qué es lo que venimos a hacer, porque hay una parte importante. Para entender a Quirón es necesario que nosotros nos vayamos a los aspectos de la mitología. En los cursos muchas personas me preguntaban, oye, ¿y por qué hablamos de mitología en clase de astrología? Porque a través de la mitología, a través de esos cuentos mitológicos, era como se pasaba la tradición astrológica de generación en generación. Si yo logro entender cuáles son los conceptos arquetípicos o psicológicos de estos héroes de batalla o seres de inframundo o bestias que surgían del océano, del centro de la tierra o que venían del cielo, entonces nosotros podemos entender los acontecimientos a los que se refieren cierto tránsito o cierto movimiento o cierto comportamiento psicológico. Entonces, Quirón dice la mitología, es hijo de Filira y Cronos. Por tal motivo es hermano de Zeus, de Ares, de los Olimpos, ¿no? De esa serie de los Olimpos. Forma parte de la rebelión de los Olimpos contra los titanes, que terminan ganando lógicamente los Olimpos, destronan a Cronos. Pero bueno, esa es otra historia. A Quirón lo podemos identificar muy bien en las películas de Hércules, es el maestro de Hércules, ahorita llegamos a esa parte. A Quirón lo podemos identificar en esta película de Percy Jackson, si pueden ir a ver, está genial, excelente película. Esta película nos muestra los aspectos de Quirón y su formación de Quirón.
Ahí podemos ver cómo el actor Pierce Brosnan, si no me equivoco, tiene estas dos representaciones. Una es el maestro en silla de ruedas, y cuando pasan al mundo mitológico es el centauro guerrero que dirige los ejércitos míticos, ¿no? En ese momento, ¿no? Es todo un guerrero. Entonces, eso es Quirón realmente. Cronos, como buen dios central, le gusta, siente una atracción por Filira, y entonces decide tomarla. Filira, hay dos versiones. Filira, al enterarse de esto, dicen que solicita que la conviertan en yegua, y sale corriendo, para no caer en las manos de Cronos. Y Cronos, para alcanzarla, se convierte en caballo, y a fin de cuentas copulan y terminan teniendo un hijo. Como sabemos perfectamente, los hijos del dios Cronos, de Urano, de Cronos y después de Zeus, no podían nacer, tenían que ser devorados por estos dioses, porque estaba la leyenda, o cuenta la leyenda, que si alguno de sus hijos sobrevivían, los iban a destronar, ¿no? Por ahí va la parte de la historia. Pues bueno, sabiendo Filira de esta situación, y al ver lo que nace, que es un centauro, ella no lo acepta, y entra la primera herida que se genera dentro del proceso interno, que es el abandono. Bien. Quirón va a estar constantemente va a hablar de este proceso de abandono. Quirón va a estar manifestando dentro de nuestra carta natal en donde existe el primer abandono de nuestra vida. Y entonces de esa manera se está conectando con un aspecto psicológico profundo en el proceso de sanación. Bien. La otra leyenda cuenta que Quirón nace por una violación de Cronos a Filira, en donde Quirón no está Cronos, por tener miedo de no conectarse, de no ser cachado, vamos a llamarlo así, por su esposa Reo, que ya estaba a punto de abrir la puerta. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente se convierte en caballo, no termina de separarse de Filira, y pues bueno, sale corriendo, y el producto de esa relación, pues bueno, es el centauro que ya conocemos, que a la postre termina siendo abandonado. Entonces, tenemos aquí el primer proceso. El primer proceso es un proceso de abandono que está surgiendo Quirón. Es este centauro que, a ser inmortal, no puede morir. Entonces, al momento de ser abandonado, él tiene que entender los procesos de cómo sobrevivir en la vida. Y empieza por experiencia propia a entender qué planta sí comer, qué planta no comer. ¿Cuál es el resultado si como esto? ¿Qué es el resultado si como esto otro? ¿Con cuál me sentí bien? ¿Con cuál me sentí mal? ¿Con cuál es inmortal? Pero aún así siente el dolor que le lleva a un envenenamiento, por ejemplo. A fin de cuentas, Quirón va entendiendo y va creciendo bajo este proceso, y va entendiendo cómo autosanarse. Bien, cómo vivir esta parte. Es adoptado por Apolo, quien le enseña el arte de la guerra, el arte de la sobrevivencia, quien le enseña el arte de salir adelante. Y también es adoptado por Atenea, que es la cabra que también le da el apoyo a Zeus para que pueda sobrevivir en su infancia. Por eso Zeus después la convierte en la constelación de Capricornio, en la parte más alta de la carta astrológica, vinculada al poder y a la madre. Bueno, esta cabra también resulta ser el apoyo de Quirón. ¿Qué quiere decir? Zeus y Quirón crecen juntos en las versiones mitológicas. Entonces, de esta manera, Quirón va entendiendo la vida de otra forma. Quirón va entendiendo la supervivencia a partir de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Se hace autodidacta, aprende las cosas por su propia experiencia. Nadie se las enseña directamente.
Él va entendiendo qué es bueno, él va entendiendo qué es malo. De esa manera se convierte en maestro de artes, de guerra, de música, principalmente de sanación. Se conoce como el cirujano de los dioses. El término quirón surge del término, el término quirófano surge de quirón precisamente. El término quiromancia surge precisamente de quirón, que es mano, ¿no? O la lectura de la mano o la interpretación de la mano. A fin de cuentas, es la parte que manifiesta Quirón y es la parte que se vincula directamente con estos dioses del Olimpo, y es la relación que viene dando. Entonces, Quirón, el hermano, se convierte en maestro de sus hermanos prácticamente. Ya una vez que son liberados de Cronos, es vencido, y les da la confianza. Zeus libera a sus hermanos y les enseña a todos aquellos, incluso a los hijos de sus hermanos, ¿no? Principalmente algunos dicen las leyendas que de los principales guerreros o más destacados, pues bueno, tenemos Aquiles, que de aquí surge el proceso del talón de Aquiles. ¿Cuál creen que era el lugar vulnerable de Quirón? Precisamente el talón. Entonces, dice el maestro, te va a enseñar toda su técnica de defensa, menos el lugar donde este maestro es vulnerable. Aquello que yo no pueda superar es tu obligación superarlo por tu cuenta. Entonces, Quirón traía una herida, Quirón manifestaba una parte de una herida, o era prácticamente vulnerable en esa parte. Ahorita vamos a ver qué dice más la mitología. Quirón va creciendo, Quirón va entendiendo estos procesos, se convierte en el cirujano. La astrología lo asigna hacia la constelación de Virgo. Quirón entra en la constelación de Virgo, o es asignado el signo de Virgo como el sanador. Desde mi punto de vista, Virgo, la astrología, la tradicional, coloca Mercurio en Virgo. Desde mi punto de vista muy personal, yo trabajo con Quirón en Virgo. Entonces, a Virgo es el sanador. Entonces, por eso represento a Virgo como el proceso de sanación. Pero que tiene un problema personal psíquico muy fuerte. Puedo ayudarte a ti en todo lo que tú quieras, pero no me pidas que me ayude a mí. El Maestro Jesús decía, no, hey, tú sanador, sánate primero a ti para enseñarte a sanar a los otros. Ese es el proceso quironiano. Donde tengamos a Quirón, tenemos la obligación de sanar esa parte, ya sea que lo tengas en tu casa 1, en la 2, en la 5, cada una de las casas es una dinámica de vida. Donde tú tienes a Quirón, esa es la casa en donde tú vienes en este ciclo de vida a sanar ese proceso. Y si tú logras hacer este proceso de sanación, tu premio, tu gran premio va a ser directamente el que tú te conviertas en un experto de proyección a la humanidad en esa área. Por eso tienes que vivir procesos de cambios muy fuertes. Recordemos que Quirón está entre la órbita de Saturno, que es el proceso de la estructura, y la órbita de Urano, que son los cambios repentinos. ¿Qué quiere decir? Te vas a estructurar a partir de un cambio repentino. Donde está Quirón, van a ocurrir sucesos importantes que te van a hacer contacto de una manera, si no has tomado conciencia fuerte, si ya tomaste conciencia suave, para que tú trabajes esa parte y desarrolles esa habilidad. ¿Por qué es importante entonces? Porque Quirón viene a representar uno de los 3 maestros que se vienen a representar en la vida. No es maligno, no entra en los grupos de los malignos, como los nombra alguna parte de la astrología. Yo no le encuentro sentido ningún maligno o benigno. Realmente, si sabemos trabajar o sabemos entender las estructuras psicológicas de cada uno, o las influencias magnéticas de cada uno de estos planetas en la psique del humano, entonces vamos a entender con una mayor facilidad. ¿Qué te dice Quirón? Tú vienes a sanar una herida. ¿Cómo vas a sanar esa herida? Tienes que hacer contacto con ella. En el momento en que tú hagas contacto con ella, va a desprenderse de ti una gran habilidad para poder estar ayudando a los otros. ¿En qué? A nivel personal, a nivel económico, a nivel social, a nivel relaciones, a nivel éxito, a nivel proyectivo, a nivel comunicación, a nivel
en alguna parte de en alguna área de tu vida, tienes un Quirón que está en este momento. Si naciste del 31 de enero del 69 al 29 de marzo del 77, en este momento está haciendo contacto con el signo donde tienes tu Quirón natal. Entonces, para todos aquellos que estamos dentro de este proceso, pues bueno, este es el momento ideal para podernos a trabajar. O Quirón nos va a hacer trabajar con sucesos importantes de nuestra vida y va a ser de dos maneras: con violencia o que nos pasen encima de nosotros desde una vez, desde un proceso psicológico. O aprendemos a tranquilizarnos o aprendemos a colocar límites. Entonces Aries va a estar trabajando el proceso del yo, trabaja el proceso del yo. Bien. Entendamos qué pasaba en la última vez que pasó Quirón por la constelación de Aries, fue justamente en 1969, de 1969 a 1977, y en ese entonces, fíjense lo que empieza a surgir. En ese entonces empiezan a surgir las corrientes espirituales que vienen a sanar el alma. ¿Cuáles son esas? ¿Han escuchado ustedes de tanatología? ¿Ok? Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, empieza a escribir sus obras y las publica en 1969. De esa manera empieza con todo este proceso tanatológico, la sanación del alma. Bien. Empieza la era de las terapias alternativas, principalmente basadas hacia los aspectos de la herbolaria en aquel entonces, utilizando lógicamente el peyote, ayahuasca, marihuana y otra serie para hacer contacto con los procesos del alma y encontrarte contigo mismo. Surgen las leyendas de amor y paz, la guerra de Vietnam, los conflictos armados, en donde ya vienen esta era de los hippies que vienen trabajando ya desde Piscis, que vienen trabajando desde 8 años, bueno, vienen manifestándose en esta parte. Entonces, en donde yo no voy a la guerra, dicen muchos de ellos, es la parte de rechazar el proceso violento. Mi alma, que viene con rasgos de violencia, heridas de violencia, no sabe de dónde, pero sabe que la violencia no me lleva a nada. Sabe que la violencia me lastima, me duele en el alma el sentir los actos violentos o manifestaciones violentas. ¿Sí? Cuando entran en un estado de conciencia. Cuando no, entran directamente. Bueno, ok, Quirón les va a hacer recordar que la violencia no es algo que vinieron a trabajar en este ciclo. Que lejos de eso, lo que vinieron a trabajar es una moderación, y también vienen a ver esa parte la parte que vienen arrastrando de Piscis, aquellas personas que no han logrado aprender a colocar límites. Son los dos aspectos psicológicos que viene manifestando. ¿Qué también ocurre en los años 70, 73? Bueno, pues surge el gran gurú del sexo, mejor conocido como Osho. Sus técnicas, sus tendencias, sus ideologías, empiezan a surgir. La India empieza a tomar un ruido muy fuerte. Anteriormente ya venía con muchos años de trabajo el gran maestro Krishnamurti, quien se fue reconocido como el orador de la paz y los estados de la conciencia. Todas estas ideologías empiezan a surgir desde un Quirón que viene a sanar los aspectos de la violencia. Aún así, estando Quirón en este punto, no quiere decir que entremos en un proceso de paz. ¿Por qué? Porque Quirón también, al ser la manifestación de la violencia y del ego en este caso, que es justamente como Quirón llega a morir, pues bueno, vienen a hacer contacto estos actos violentos en el mundo. Y ahorita vamos a hacer un recorrido muy rápido para darle seguimiento a este primer video, para que vayamos entendiendo qué es lo que ocurría en el mundo y en México justamente en esa etapa, y para ir viendo qué es lo que nos va a deparar. Recordemos que la astrología son procesos cíclicos, se repiten constantemente. Entonces, Quirón va a cumplir años de su descubrimiento en 1920, en el 2027. Fue descubierto el 1 de noviembre del 77 en el grado 2 de Tauro. Entonces en el año 2027 va a tocar el grado 2 de Tauro,
y vamos a ver qué estará ocurriendo. Pero te quiere decir que Quirón ya le dio una vuelta al Sol o está a punto de darle una vuelta al Sol desde su descubrimiento en el año 77. Bien, sigamos con la mitología entonces. Quirón se convierte en maestro y uno de sus principales aprendices es Hércules. Hércules, después de haber vencido a la Hidra, comentan la mitología, después de haber vencido a la Hidra, toma un festejo, se alcoholiza y empieza a lanzar flechas al aire. Una de esas flechas le caen en el talón, en la pantorrilla, dicen otras creencias de Quirón, de esta mitología, le cae y le deja una herida de muerte. Recordemos que él es inmortal, pero la herida ya está marcada. Entonces vive el resto de su vida con esa herida. Hércules, que representa el ego del sol, es un elemento. Hércules representa, por eso una de las luchas es contra el león, ese león que que es casi imposible que lo puedan penetrar por su fuerte piel, que es casi imposible que lo puedan matar. Pues bueno, uno de los 12 trabajos de Hércules es terminar justamente con ese león, quien que pues bueno, sabemos bien que lo termina venciendo por su boca. Todo esto tiene una representación simbólica, lógicamente. El león representa el ego que traemos cada uno de nosotros, el ego que sacamos, que decimos, que proyectamos directamente. Pues bueno, ese fue uno de los trabajos de Hércules, precisamente. Y pues bueno, otra representación está marcando que Hércules estaba tomado y festejando porque había vencido a la Hidra, otro de sus trabajos a realizar, y en su festejo suelta una flecha desde una actitud muy egocéntrica, muy derrochadora, y esta hiere a su maestro, a su gran maestro del alma. Hércules le es muy difícil recuperarse de este acto egocéntrico o de manifestación, este, que solicita de mil maneras después a Zeus cuando llega a los Olimpos, le solicita de mil maneras que ayude a Quirón a morir. Y me parece que fue Prometeo quien había alcanzado su lucha había salido victorioso y de premio le dan la inmortalidad, se la quitan a Quirón y le dan a Prometeo la inmortalidad. De esa manera Quirón accede a la mortalidad y por fin termina muriendo. La mitología nos está hablando de los aspectos psicológicos de la representación de un Quirón. Entonces, donde tengamos a Quirón, a los que nacimos en estos años, pues bueno, vamos a tener que estar trabajando los aspectos del egocentrismo, los aspectos violentos de ser compulsivos, de ser imprudentes. Nos puede llevar a accidentes, nos puede estar llevando esta era, nos puede estar llevando a situaciones críticas en donde voy a hacer contacto con el dolor para entender lo que es la otra persona o lo que son los actos violentos. Dice Quirón, las enseñanzas de Quirón te ponen enfrente de esa herida que tiene el alma. Me he encontrado con este estudio de Quirón a nivel psicológico. Una de las partes importantísimas que empiezo a ver es en donde está Quirón, se lo vuelvo a repetir, es el trabajo que se va a hacer. Ok, los primeros que me van a estar instalando, muchas veces, los primeros que me van a estar instalando estas heridas de dolor o me las van a estar activando son mis propios padres. ¿Para qué? Para que yo empiece a manifestar una conducta que tengo que trabajar a una etapa de adulto. ¿Qué quiere decir? Me he encontrado con situaciones, por ejemplo, de abuso infantil o abuso a una temprana edad, en donde Quirón tiene de dos: o me supero en ese aspecto y entonces cuando tenga la capacidad me proyecto como un defensor de los niños o del abuso infantil o del abuso a las mujeres o cualquier tipo de abuso manifiesto. Escribo libros, genero una sociedad o trabajo en terapias en pro de, por poner muchos ejemplos, ¿no? Que a fin de cuentas ese es el efecto quironiano. ¿Qué quiere decir? Tengo que vivir ese dolor para entender el proceso que tú estás viviendo.
y entonces de esa manera poderte ayudar. Pero ¿qué crees? Me cuesta trabajo entenderlo y superarlo. Muchas veces es tan grande este trabajo que se está realizando que la psique lo ocultamos ese hecho en nuestra mente, pero el inconsciente sigue trabajando y te está colocando zancadillas, zancadillas, zancadillas y zancadillas. Ese es el aspecto de Quirón, representa el acto resiliente, tu capacidad resiliente ante la vida. ¿De qué manera vas a entender que ese suceso de abandono que vivió Quirón te va a estar sacando adelante y te va a hacer o te va a estar generando un impulso para que tú sobresalgas en esa área justamente en donde apareció el dolor, ¿sí? Entonces, eso es Quirón en cada uno de nosotros. Y para aquellos, vuelvo a repetir, que nacimos entre el 31 de enero del 69 y el 29 de marzo de 1977, tenemos y contamos con Quirón en el signo de Aries. Hoy, perdón, el día de ayer a las 9:02 de la mañana, Quirón está entrando al signo de Aries. Entonces, vamos a hacer contacto con los actos violentos. Vamos a hacer que traemos desde el alma. Vamos a hacer contactos con ese impulso que no he podido violentar, vamos a llamarlo, porque la violencia no, no he podido impulsar, no he podido impulsar en mi comportamiento. ¿Qué quiere decir? No he aprendido a colocar límites a las personas. Esas son las heridas que se van a manifestar dentro del signo de Aries. Entonces Quirón va a tener que enseñarte de alguna manera, espero y sea en un estado de conciencia, de alguna manera va a tener que enseñarte cómo tú puedes salir adelante y encontrar este punto intermedio en donde puedas estar enseñando a otros a cómo pueden salir adelante de esos actos dolorosos y violentos que se van a estar manifestando. Bien, pues bueno, ¿qué ocurría en el 1969 en el mundo y en México? Para que veamos más o menos, recordemos que ese es un proceso cíclico y van a ver qué cosas tan interesantes me encontré. Bueno, en 1969 el hombre llegaba a la luna, ¿sí? Fue un momento importante en 1969, por aquí tengo la carta. Eh, Quirón estaba en una oposición directa con, eh, con los planetas Urano y Júpiter. Quirón estaba entrando al signo de Aries, Urano estaba en Libra, Júpiter estaba en Libra y Plutón estaba en Virgo. Fíjense, ahorita para que vean qué interesante es este punto. Para México, en el año 1969, pues bueno, estamos hablando de enero, 4 o 5 meses antes, que fue en octubre, el 2 de octubre, estaba la matanza de Tlatelolco para México. Entonces, en ese entonces, Díaz Ordaz era el presidente, lógicamente, y Quirón estaba a punto de entrar. México es ascendente Capricornio, por tal motivo, vamos a encontrar a Quirón en perdón, sí, a Aries. Vamos a encontrar en esta parte. Vamos a encontrar a Aries en el proceso del autoconocimiento. Van a ser procesos internos para México. Entonces, Aries está en la casa 4, que son aspectos del hogar, que son aspectos de los valores, que son aspectos de las estructuras, de los hogares o las familias mexicanas. Eso representa Aries para México en un momento dado. Entonces, Virgo está colocado en la casa 9, que vienen siendo los aspectos del estudio, ¿sí? Entonces, hay un ataque, Plutón estaba en Virgo en ese entonces es muerte a los aspectos filosóficos o los aspectos de los estudiantes. Había una cuadratura. Géminis es la casa 6, es la casa de la proyección para México, su carta de México como país. Entonces, en ese entonces había una cuadratura de Lilith
que es la desobediencia, una cuadratura de Lilith con Plutón. Se estaba viviendo esta cuadratura justamente en ese entonces cuando suceden los efectos de esa lucha de Tlatelolco. Marte pasaba en aquel entonces, en el 68, estaba pasando justamente por Libra, que son los aspectos por Virgo, que es justamente cuando ocurre ese fenómeno. Pero bueno, Quirón entra en el 69 y está el presidente Díaz Ordaz. El hombre llega a la Luna, se envían sondas a Marte, a Venus, empiezan a tener los primeros informaciones. Inician los experimentos con bombas atómicas en el mundo. De hecho, tardan durante todo el proceso de Quirón, Estados Unidos, la India, Rusia, y algunos otros países que no intentaron entrar en este tratado de eliminar su armamento nuclear que fue dado justamente en México en ese año, en el 68. Ahorita vamos para allá. Pues bueno, hicieron, por ejemplo, Estados Unidos hizo más de por aquí tengo 1129 experimentos de bombas atómicas en aquel entonces, entre 1945 y 1992, en donde en el año de 1974 Estados Unidos llegó a 825 nada más. Entonces, la mayoría de estos experimentos fueron en esa época de los 60, 70 para perfeccionar su energía nuclear, ¿no? Y dirigirla mucho más. Pues bueno, eso estaba ocurriendo justamente en 1969. En este año también, cosa interesante, yo no sabía, aquí lo vengo descubriendo, hay un choque en el Atlántico entre submarinos de Rusia y Estados Unidos. Y eso da inicio a un conflicto de palabras primero, que termina ahí, pero ese es el inicio de la famosa Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Algo le suena? Efectivamente. Malos entendidos, palabras no dirigidas, accidentes que se dieron, situaciones que se manifestaron, pero fue la gotita en donde terminan las relaciones aparentemente y empiezan la famosa Guerra Fría entre estos dos países. También en 1969 se identificaban los primeros datos o las primeras personas con VIH en Estados Unidos. Se identificaron las primeras personas en esa época. En México había ocurrido en los 68, en el 69 Díaz Ordaz intentó tapar todo. Y a nivel internacional, como hay un destacado proceso en México en ese tiempo en su influencia o en su proyección internacional. Pero es esa manera, el ascendente de México es Capricornio, pero su signo solar es Libra. Entonces Libra tiene esa característica de hacia afuera, todo está en equilibrio, todo es bonito, todo es ordenado, pero hacia adentro tengo un verdadero caos. Esa fue lo que estuvo viviendo México justamente en esa época, del 69 al 77, y justamente porque Quirón estaba pasando por su casa 4, que es la casa del hogar y sus valores. ¿Qué quiere decir? Tenía primero que tranquilizar y tenía que conectarse con su propio pueblo, con su propia gente. Entonces, con sus valores, con sus principios en las familias. ¿Por qué? Porque traía un dolor, ya se había manifestado el dolor en las familias, principalmente la gente del distrito. Después se manifestó en Guadalajara en el año 70, si no me equivoco, que hubo también disturbios en la casa del estudiante en Guadalajara en esa época a raíz de y para el 71 me parece que es 70, ahorita lo encuentro aquí, que es cuando México existe otra matanza justamente en el 70, perdón, en el 70 existe otra matanza de estudiantes. Entonces las cosas estaban muy muy prendidas. De hecho, esa década estos jóvenes o bueno, los que fueron jóvenes o los que hoy día son nuestros padres estaban en estos movimientos muy fuertes. México estaba despertando desde ese proceso.
eh, no, no, no podía, México hacia afuera estaba proyectando aspectos de orden, de paz. En ese mismo año, en el 67, México se proclamó como el país para el desarme nuclear. Yo no sabía que existía ese tratado de Tlatelolco en donde los países iban y firmaban para decir yo no voy a generar armamento nuclear. Digo, dentro de las potencias que en ese entonces firmaron, está Francia, por ejemplo, la misma Inglaterra. Ya después me imagino que se salieron o lo rompieron. Estados Unidos jamás entró, Rusia jamás entró, la India jamás entró, las Coreas jamás entraron, los países de Asia no quisieron entrar. Pero bueno, México pone en acción en el año del 69 justamente este proceso. En ese mismo año se inaugura el metro, empieza a funcionar el metro en la Ciudad de México. En el 70 surgen grupos terroristas a nivel mundial. Empiezan la guerra de guerrillas, empiezan los atentados terroristas, las bombas colocadas en lugares importantes. Esto se viene viviendo y toma mucha fuerza en todas partes del mundo. En Latinoamérica inician algunos de las dictaduras empiezan aquí en estos años. Estamos en el 70. Empieza el ruido de Nixon, ¿no? Los fraudes que hizo, los gastos, las situaciones que presenta Nixon. Bueno, para Estados Unidos termina la guerra de Vietnam, dice, ¿saben qué? Creo que perdimos. El retiro de tropas le queda un año más todavía. Vienen matanzas muy fuertes cuando se salen las tropas. La guerra se hace más encarnizada allá en Vietnam, que termina con la caída de Saigón en el 75. Pero bueno, entonces esto ocurre en el 70. En México es el Mundial de México, por supuesto, que sale campeón Brasil. Entra Echeverría, ya está Echeverría de presidente. Inician, fíjense bien, problemas fronterizos con Estados Unidos por las limitaciones. ¿En dónde está dónde inicias tú, dónde termino yo? Y viceversa. Para ese entonces, en el 70, se coloca el río Bravo se establece como línea divisoria de nuestro país con el vecino del norte. Pero nada más para que vean cómo el proceso es cíclico. ¿A qué les suena esa parte, no? Vienen las revueltas de estudiantes, inician en Guadalajara precisamente, y después, meses después, viene la matanza de Corpus Christi, que se conoce como la matanza de Corpus Christi, el 10 de junio, con nuevamente matanzas de estudiantes en la Ciudad de México. Se genera el Festival de Avándaro en México, que viene a marcar un punto importante en la parte evolutiva de los jóvenes de aquel entonces, como un fenómeno de manifestación que estaban buscando un cambio en el sistema de gobierno. Esto va a la par de las guerrillas que se estaban viendo en Guerrero, dirigidas por muchos dirigentes. En ese entonces mataron a dirigentes en Jalisco, mataron dirigentes estudiantiles en Yucatán, estaban contra los estudiantes, estaban tratando de colocar esto viene terminando hasta el 76 precisamente. En el 76 se hace una amnistía por los eventos del 68 y del 70 que fueron manifiestos, y en el 76 se hace una amnistía gobierno estudiantes para terminar con esos procesos. Pero desde los años 68, 69 más bien, al 76 existieron bombazos en las principales ciudades de México: Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, levantamientos de líderes estudiantiles, asesinatos de líderes de partidos, candidatos presidenciales, entonces de atentados a candidatos presidenciales, secuestros de sus esposas, levantamientos de personas, secuestros de candidatos a gobernador, por ejemplo, como el que tuvo en el 74, 75, sí, en el 73, de Lucio Cabañas en Guerrero, que secuestra a Rubén Figueroa, candidato a gobernador o gobernador, no recuerdo bien, del estado de Guerrero precisamente. Entonces, esto a la postre, pues bueno, le genera que todo el ejército se vaya directamente hacia Guerrero contra él. Pero bueno, eso es parte de lo que estuvimos viendo en los 70, 71.
México inicia relaciones con China. ¿A qué le suena esa parte? Entonces se inicia este proceso porque empieza a caer la Unión Soviética, además de que está en Guerra Fría con Estados Unidos, empiezan ya a desquebrajarse ese bloque soviético que venía, China también. Entonces empiezan a cambiar sus ideologías. El primero que lo va a hacer es China, y México, al ver esta oportunidad, empieza las negociaciones con China, que desde entonces no han sido interrumpidas. Estamos hablando del 71. En ese año, el mundo genera el primer procesador de una computadora, para una computadora. Países en Asia y África empiezan a lograr su independencia. Se empieza a liberar, empiezan a encontrar esta posición. En el 72 Nixon, se encuentra el caso y tiene que renunciar. Hay un atentado, vuelven los atentados contra la delegación de Israel en los Juegos Olímpicos de Rusia. No sé si algunos lo recuerdan, ahí como que me suena, yo también nacía, pero checando encontré con esta parte. En ese año del 73, ya pasando al 73, yo no sabía, me lo vine encontrando, dos fuertes temblores en México, uno en Colima y otro en Puebla. ¿Qué les parece? 7.5 y 7.7. En ese entonces México también rompe relación con Chile por Pinochet y el golpe de Estado que genera y la imposición de la dictadura. En el 74 cae Lucio Cabañas y termina los procesos guerrilleros en el país. Hay prácticamente 20 años, casi 30 años de paz en México bajo este aspecto, hasta que surge el ZLN en Chiapas, ¿no? Esa parte también ya lo venimos trabajando, ya lo sabemos, sí, ya es más reciente. Y se me hizo algo muy curioso. Uno de los grandes éxitos que tuvo México a nivel deporte fueron justamente cuando existe este proceso de Quirón. Pero ¿qué creen? Fue deporte o fueron juegos en conjuntos, la Copa Davis. Pero México vence a Estados Unidos en dos ocasiones, en el 75 y en el 76, si no me equivoco. Así es, 75-76. Vence a Estados Unidos. A Estados Unidos venció en la Copa Davis. Y la final la tenían que jugar contra Sudáfrica las dos veces. México, en su comportamiento, le dice no, porque Sudáfrica estaba viviendo procesos de segregación racial justamente por su gobierno. Entonces dice, yo contigo no juego, se hace el digno y no va a enfrentarse a este proceso. ¿Qué quiere decir? México estaba proyectando ese proceso de equilibrio, pero a nivel personal no podía arreglar este proceso. En el 76 genera el gobierno, pide una disculpa al pueblo, por fin. Se llevaron casi 8 años, más bien 8 años en este proceso, para que el gobierno admitiera que se había equivocado y genera una amnistía. Y entonces terminan ya los procesos de guerra de guerrillas, de periodicazos o periódicos que estaban proyectando esta parte. ¿Qué quiere decir? México se proyectaba hacia afuera como que el ángel de la paz de todo el mundo, pero hacia adentro estaba viviendo procesos muy fuertes, principalmente con su juventud. Su juventud estaba exigiéndole cambios al gobierno, los estudiantes de aquel entonces. Se presenta algo muy importante, porque ya estamos hablando del 76, a la salida casi de Quirón. Quirón ya estaba en el grado 25 aproximadamente, 25-28, ya iba a punto de salir. Y viene la primera gran devaluación de muchas que vinieron en México del peso contra el dólar. Asignado por Echeverría precisamente. Esto ocurre en el 76. Me imagino que yo estaba en el grado 28, yo creo, de Quirón. Cosa que recordemos que Urano va a entrar al signo de Tauro, y Tauro representa los aspectos económicos, los aspectos de los dineros. Quirón va a estar ahí 8 años, 7 años, va a estar ahí 7 años, y Quirón posteriormente va a entrar en este signo, ¿no? De Tauro. ¿Qué nos depara entonces? Si en aquel entonces empezó a vivir las primeras devaluaciones fuertes del peso, hablando económicamente y monetariamente,
¿Cuál será la instrucción de Urano que le va a estar dejando a Quirón justamente para este año 2025, me parece, que viene saliendo 2024-2025, qué estará pasando, ¿no? Con este movimiento. Pues bueno, eh, hay estados de empiezan las guerrillas, empiezan los golpes de estados en Latinoamérica, Chile, Uruguay, Argentina, este, en el 74 siguen los experimentos nucleares, la dictadura en Franco, México rompe relaciones en el 75 con Franco. ¿Por qué? Porque genera aspectos de dictadura hasta que muere Franco. este eh, Surge Apple, por ejemplo, aquí tengo las anotaciones, surge Apple, inicia la dictadura en Argentina en un 76, hasta el 77 eh, inicia la democracia en España, el año en que López Portillo toma, toma toma la presidencia, diciendo que él sí iba a defender el peso. Y pues bueno, esos ya son otro tipo de situaciones que se vienen manifestando. Ese es el proceso de Quirón alrededor de Aries, lo que ocurrió en el año del 69 al 77. La astrología son procesos cíclicos. Aquí la pregunta, ¿el mundo habrá entendido? ¿Estaremos enfrente de una nueva situación en conflicto profunda como la que se manifestó en esta Guerra Fría, en donde cerca de 10 años la gente estaba así muy tensa, esperando cualquier movimiento de un lado o del otro para que estallara una tercera guerra mundial? Se está presentando nuevamente. Quirón, en el signo de Aries, el sanador del alma, viene a sanar aquellas almas que se han manifestado de alguna manera con violencia hacia otras personas, que se han manifestado de alguna manera y traen ese dolor en el alma, ya no quieren, entonces rechazan la violencia, pero siguen teniendo ese proceso, siguen vinculándose con esa parte. Entonces ahí estamos colocados, ahí estamos los que nacimos en este entonces. Pues bueno, vamos a estar manifestando este proceso. En los siguientes videos vamos a estar viendo cómo trabajar a Quirón. En el siguiente video vamos a ver cómo Quirón afecta directamente a los signos y a las casas. Entonces tú ya puedes hacer ahí una combinación, pero identificar de qué manera o qué es lo que vienes a trabajar, o cuál es tu niño herido, tu niña herida, o dónde está colocada el dolor de tu alma, y esa herida en tu alma, ¿dónde la tienes? Esa herida en donde las circunstancias de la vida te van a obligar a que tú vivas el proceso, para que hagas contacto con esa herida. Alguien, ya hiciste un acuerdo de que alguien venga y le coloque sal en la herida, a más temprana edad o a una edad más adulta, depende del ciclo que vaya dando Quirón alrededor de tu carta astral. Entonces aquí lo importante es saber en dónde tienes colocado el signo de Aries, porque si naciste en esta época, en estos 8 años, seguramente lo tienes en Aries. Si eres antes del 69, los vas a tener en Piscis. Si eres del 29 de marzo del 77 hacia adelante, seguramente lo vas a tener en Tauro. Entonces ya son otros aspectos por trabajar. Para los de Tauro, pues es una parte de, hey, las barbas del vecino se las están cortando, hay que poner las suyas a remojar. Entonces es ideal para entrar a los estados de conciencia y empezar a trabajar lo que Quirón te va a ir a demostrar, te va a ir a desnudar el alma, te va a ir a demostrar ese estado en donde no has podido superar por un aspecto de una herida, creencias, circunstancias, aspectos que viviste muy fuerte. No ahora, no la persona que está escuchando este video o está viendo y escuchando este video, sino lo que tú representas para aquellos que creemos en la reencarnación, tu vida pasada, tu ciclo no cerrado, los aspectos energéticos que vienes arrastrando, dice Carl Jung, desde el inconsciente colectivo. Ahí en esa parte está colocado los aspectos psíquicos que te vienen a marcar Quirón. Pero Quirón
quiero que lo entendamos, no es un aspecto negativo, es un aspecto positivo, viene a ayudarte. Lo que ya no va, ya no lo vamos a poder entender si no estamos en un estado de conciencia, que es una enseñanza. Entonces lo vamos a ver como una situación difícil, una situación que te viene a marcar, que te viene a herir. Por eso es, voy a recibir o vamos a recibir sal en la herida durante 8 años. ¿Qué tanto has estado trabajando tu conciencia? ¿Qué tanto has estado trabajando con la colocación de límites a otras personas o con bajarle 3 rayitas a esos actos violentos? ¿Qué tanto te has estado proyectando de esa manera? ¿Va? Bueno, yo te invito a que saques todavía tu carta astrológica. Recordemos que para identificar exactamente dónde tienes colocado a Aries, para identificar exactamente dónde está trabajado este signo en tu carta natal, qué dinámica tienes que estar arreglando, si se trata de tu personalidad, si se trata de cuestiones económicas, relación con el padre, con la madre, con los amantes, con las parejas, con tu salud, procesos de cambio a nivel personal, estudios, éxito, relaciones con superiores, con gente del trabajo, en el hogar, la familia, tus primos, los padres, los abuelos, los amigos o aspectos desde vidas pasadas directamente. Pues bueno, yo te invito a que lo hagas, hay descuentos, la promoción sigue trabajando hasta el día, esta semana completa la vamos a prolongar para los signos cardinales Aries, Libra, Capricornio y Cáncer, ¿sale? Entonces hay descuentos para ustedes, aprovechenlos, porque a partir del domingo se termina este mismo. Y a partir del jueves, pues bueno, los signos fijos, Leo, Acuario, Tauro y Escorpión van a entrar en este proceso de descuento. Bien, pues bueno, vamos a continuar con estos videos, Quirón, en los aspectos de las casas, en los aspectos por signo, y después vamos a ver de qué manera en particular va a estar directamente afectando en tu carta natal. Mientras tanto, pues no me queda más que despedirme. Muchas gracias por tu atención. Gracias, Pao, gracias, Carelli. Hoy no hubo mucha audiencia. Pues bueno, ya van a poder ver ustedes este video. Si lo estás viendo por YouTube, presiónale ahí la campanita para que te lleguen inmediatamente los otros videos que te van a estar vinculando. Les repito, vamos a hacer, la idea eran 4 videos, pero es muy probable que los recortemos ahorita por el tiempo, iban a ser más cortos. Por el tiempo es probable que lo terminemos en 3, pero bueno, de todas maneras vamos a estar dando la clase completa de Quirón y de qué manera va a estar influyendo. Créanme, desde el aspecto psicológico, para los que trabajamos la astrología psicológica, uno de los aspectos importantísimos a ver es en dónde está esa herida que la gente no puede identificar, pero que indudablemente va a tener que reaccionar con ella o para ella o contra ella en su momento dado, dependiendo. Entonces ya vimos de qué manera influye a nivel global, influye a nivel México y de qué manera puede estarte influyendo directamente a ti, dependiendo en dónde tengas colocado tu signo de Aries, que ahí Quirón te lo está activando precisamente. Se me olvidaba comentarles nada más rápidamente, es un aspecto de retrogradación que tiene para el mes de julio, sale esta retrogradación en septiembre, regresa a Piscis, pero para febrero del 2019 Quirón ya tiene su recorrido completo por todo el signo de Aries. De todas maneras, este lapso que tenemos a partir de ayer, 17 de abril, hasta el 5 de julio, es el 5 de julio, nos va a dar una probadita de lo que va a ser del 2019 hasta el 2027. Bien, pues no me queda más que agradecer tu conexión nuevamente, Carelli, Pau, hermosas, gracias, un beso. No me queda más que agradecerles su participación, no me queda más que darles o bien decir su vida, su camino y su existencia. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Chao.